Hola, bienvenidos a Lenguaje y Comunicación. Ahora sí. Ah, el otro era un ensayo nomás. Ya, pero no para tanto, profe. Ahora empezamos. Ya, chiquillos. Ahí está. Entonces dice clase de lenguaje y comunicación. Es la clase ya número 42. Hoy día es jueves 26 de agosto de 2021. Y la clase tiene que ver un poco con la imagen, o sea, no con el principito, pero sí con las cosas que realiza el principito o lo que realiza cualquier personaje. Por ahí va la clase. Entonces, vamos a ver las acciones de la narración. Vamos a describir obviamente los ambientes, vamos a seguir con eso y vamos a determinar las consecuencias que tienen las acciones de los personajes. ¿Ya? Y eso también nos permite, obviamente, entender la historia y su desarrollo. Y bueno, están las normas de convivencia, ¿cierto? No se interrumpan cuando quieran hablar, ¿cierto? Esa es la idea y que participen. Recordemos. Bueno, las clases anteriores, ¿cierto? Las dos clases anteriores, tanto la presencial, ¿cierto? Como la virtual y la presencial a través de cápsulas también para los que estaban en la casa, ¿cierto? Vimos los ambientes, que era comprender el lugar donde se desarrolla la narración. Y hablamos que habían ambientes que eran imaginarios y otros ambientes que estaban basados en cosas reales. Y que en el ambiente físico y geográfico era el más fácil de reconocer, ¿cierto? Porque es un lugar concreto en que se realizaba la acción. ¿Cierto? O sea, uno sabía que si era abierto era un paisaje, una ciudad, ¿cierto? Un lugar, todo eso. En cambio, cerrado, ¿cierto? Era como un escenario, una sala de clases, puede ser, ¿cierto? Un living, etc. Y en el ambiente psicológico vimos que era cómo nos transportaba las emociones que nos transmitía, ¿cierto? La narración. Puede que podía ser alegría, felicidad, de terror, de suspenso, y dependía de lo que uno estaba leyendo. Por ejemplo, en la cápsula y en la presencial leímos una creepypasta, ¿cierto? Entonces nosotros en la creepypasta sentíamos como miedo, como suspenso de lo que podía ocurrir, ¿cierto? Que es lo que quiere transmitir también ese tipo de Yo historia. me siento normal cuando veo creepypasta. Pero es que depende de la persona. Yo a veces también, pero en la noche ahí ya se me pasa el normal. No, a mí me gusta ver los creepypasta en la noche. Ahora, en el ambiente social, ¿cierto? En el ambiente social se refiere al entorno histórico, económico, en que se desenvuelven los personajes, que ahí obviamente da un ejemplo, que no es lo mismo un matrimonio, ¿cierto? Por ejemplo, de la realeza a un matrimonio de una persona pobre, ¿cierto? Son absolutamente distintos, ¿cierto? Entonces, De unos donarios. claro, ahí uno va viendo cómo se va desarrollando el ambiente social y todo eso, religión, creencias, etcétera. Y ahora vamos a ir a lo siguiente. Dice, los personajes les dan vida a la narración, obviamente a las narraciones cualquiera. Si no tuviéramos los personajes, esto no habría narraciones y no habría desarrollo de la historia, no habría un inicio, no habría un desarrollo con el conflicto y un final. Por lo tanto, los personajes son importantes, pero todos los personajes tienen acciones y cada acción trae consigo una consecuencia. Y eso lo vamos a ver a través de lo siguiente. Espérense, voy a ponerle pausa para que no se salte el copyright. ¿Entendieron el video, cierto? ¿Sí? Y yo creo que es bien pegajoso. Así que yo creo que van a andar cantando la canción después, porque yo estuve toda la mañana cantando la canción. ¿Ya? Eso creo. Ya se me olvidó que decía la canción. Ya, lo importante de la canción es que ¿cierto? Todas las cosas que uno va realizando, no solo cuando uno las lee a través de, ¿cierto? De la literatura, sino en la vida real, traen consecuencias. Todas las acciones traen consecuencias. Ya, por ejemplo, no estudié para la prueba, consecuencia, mala nota, ¿cierto? Salí sin el casco de la bicicleta y me caí, consecuencia, un chichón. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos a diario y las decisiones que tomamos traen consigo consecuencias, ¿cierto? Y de eso se trata la canción, es de que ustedes entiendan que Pueden haber consecuencias buenas o consecuencias malas. claro, todo trae consecuencias, ¿ya? Que es la idea, por eso era la canción.
¿ya? Y la idea de esto es como que ustedes les vaya quedando a través de lo que va diciendo. Espérenme, ahí voy a cambiar la acción antes que se me... Ya, ahora sí. Ya, entonces, ¿qué pasa ahora esto si lo llevamos a la narración? ¿Cierto? A medida que la historia avanza, ¿cierto? Los personajes realizan diferentes acciones y presentan diferentes actitudes. Ya, las acciones son los actos que realizan los personajes. Para identificar estas acciones, nosotros nos preguntamos, ¿qué hizo el personaje? ¿Cierto? Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la Caperucita Roja. Es la mamá que le dice, véale este canasto a tu abuelita y ándate por el camino correcto, porque no te puedes ir por el camino del bosque, porque te puede aparecer el lobo, ¿cierto? Y obviamente la niña muy Otra vez. obediente le dice, sí, ¿cierto? Ya como todos los niños, ¿cierto? Que son súper obedientes y hacen caso al tiro. ¿Ya? Entonces ustedes se van dando cuenta que en la literatura la historia transcurre con estas cosas. Acción, consecuencia, ¿cierto? Y actitudes. ¿Ya? No, ustedes mismos en la vida cotidiana se pueden enfrentar a diferentes cosas, pero no todos se van a enfrentar a lo mismo con la misma actitud. ¿Ya? Por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo de las pruebas. Ya vamos, pero las pruebas las vamos a hacer en el colegio. Vamos a pensar que estamos en prueba presencial. Entonces van a haber 3 niños. Y todos saben que los 3 niños no estudiaron. 3 niños del curso no estudiaron. A lo mejor uno va a decir, ya, no estudié, filo. ¿Cierto? A la chunte. Y va a comenzar de Team Marie, de Dopingüe, y la va a hacer. Y no le va, ¿ya? Otro va a decir, se va a preocupar, se va a afligir, le va a comenzar a doler el estómago, y tía, llame a mi apoderado porque me siento mal, ¿cierto? Mariposa y todo, porque le va a venir la angustia, ¿cierto? Eso pasa en el estómago. Ahí tenemos otra actitud. Y otro va a decir, va a asumir. Sí, lo O más probable. simplemente puede hacer trampa. Claro, va a asumir, va a decir, no, si esto me va a ir mal, así que no estudié, por culpa mía, y lo va a tomar así. Pero todo depende de cómo ustedes lo toman. Ya son 4 formas. Está las 3 que dijo, más la que puede fácilmente hacer trampa en vez de hacerlo a la chunte. Claro, el torpedo, claro, ¿cierto? Entonces, Una vez alguien hizo trampa en una prueba. es que cualquiera, ¿cierto? Porque uno no tiene el ojo en todas partes. Entonces, pero depende de la actitud de la persona, ¿cierto? Va a decir, es como esa persona va a actuar. Lo mismo ocurre con los personajes. Los autores, ¿cierto? Crean estos personajes y les van dando actitudes, le van dando personalidad a cada personaje. Y cada personaje, a medida que va pasando la historia, va tomando diferentes acciones que lo llevan por un camino. Obviamente que es por el camino que el autor quiere que el personaje vaya, ¿cierto? Porque, o si no, digamos, los libros que se venden y las grandes novelas, ¿cierto? No tendrían tanto éxito como, por ejemplo, Harry Potter, ¿cierto? Si la autora no le hubiera dado esa actitud a Harry Potter, esas acciones que hiciera, ¿cierto? Que lo llevaron al éxito, digamos, y vendiera libros a cantidades. Ahora, las acciones tienen consecuencias. Es lo que yo siempre les digo, ¿cierto? Una consecuencia es lo que ocurre luego de haber llevado a cabo una acción o una decisión. En este caso, Caperucita iba caminando por el bosque, ¿cierto? Y se detuvo a cortar unas hermosas flores para su abuelita, mientras el lobo decía, qué rico cenaré esta noche, ¿cierto? Engañaré a esa niña, debiera decir ahí, y me la comeré, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál es la acción que cometió Caperucita Roja? No obedecer a la mamá, ¿cierto? Y dijo, a lo mejor fue una acción positiva para algunos, porque dijeron, qué buena onda la niña, qué nieta más hermosa, fue a cortarle flores a su abuelita, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos una niña que es desobediente, ¿cierto? Porfiada y que no le hizo caso a la mamá. ¿Ya? Entonces podemos verlo de los dos puntos de vista. ¿Ya? Y las consecuencias es que el lobo dijo, esta es la mía, ¿cierto? Voy a aprovechar la situación para poder comerme a esta niña, engañarla y poder comerla. Las actitudes de los personajes es la disposición que tienen respecto a una situación que viven a lo que otros personajes hacen, ¿ya? O sea, nos revelan rasgos de su personalidad. Ya sabemos
que la actitud de Caperucita Roja es que es una niña, puede ser una niña amorosa, ¿cierto? Servicial, porque ella dijo, ya, yo le llevo el canasto a mi abuelita, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos que ella es porfiada, desobediente, ¿cierto? Y tenemos un lobo que es aprovechado, ¿cierto? Que dice, qué fácil de engañar a esta niñita, me la puedo comer, ¿cierto? Y me voy a disfrazar de abuelita. Claro, entonces tenemos la actitud del lobo, la actitud de la Caperucita, las acciones que cometen ellos y las consecuencias que llevan. Todos sabemos en qué termina la historia, ¿cierto? Caperucita Roja igual se salva, ¿cierto? Porque llega el cazador y el lobo obviamente sufre las consecuencias de ello, ¿ya? Pero todo fue por las acciones que ellos cometieron. ¿El cuento puede cambiar? Sí. En cuentos en versos de niños perversos. En ese cuento, el de Roald Dahl va a cambiar la historia. Y vamos a ver qué pasa ahí. Ahora vamos. Cuentos de versos para niños perversos. Eso, que me enredé la lengua. Así se llama. Sí. Ahora vamos a leer esto, mire. Dice lo siguiente. Ayer en el colegio estábamos jugando a la pelota. De pronto, el Nahuel Colinao pateó un penal, pero se le fue el gol. Pérez le gritó, ¡Indio malo! Colinao, que era tranquilo y buen alumno, atravesó la cancha hasta donde estaba Pérez y le pegó un puñetazo que lo dejó tirado en el suelo. Me llamo Nahuel Colinao, y no soy indio, soy mapuche. ¿Te quedó claro? Le dijo. Wow, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de Pérez. ¿Cuál es la acción que hizo Pérez? ¿Qué hizo Pérez? ¿A Nahuel? ¿Qué pasó? Le gritó indio malo. Le gritó indio malo. Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto? Que le gritó indio malo al perderse el penal, ¿cierto? Porque fue eso. Y la consecuencia, casi la coloco, perdón. La consecuencia fue dedo automático. ¿Cuál habrá sido la consecuencia? Que fuera Pérez, Que, es decir, el que otro, hay como Colinao, que, y le pegara. Eso. Ya, ¿le pegara? Ya, veamos. ¡Pum! Ya, ahí está. Nahuel le pegó un puñetazo y lo dejó tirado en el suelo, ¿cierto? Ya, podría haber sido otra consecuencia, o a lo mejor podría haberse el niño haberse puesto a llorar, haberse salido de la cancha, pero la acción, ¿cierto? Fue pegarle. Eso fue lo que hizo. La actitud. Perdón. ¿Cuál es la actitud de Pérez? Maldito, maldito, muy malo. Mala. Mala, ya. Entonces, Maldito. ya, la actitud es, Dije malito. ya, es poco empático, ¿cierto? Porque no se puso en el lugar de su compañero y simplemente lo ofendió. Porque ¿qué pasa si hubiera sido Pérez el que se perdió el penal? ¿Ven? Entonces, claro, simplemente reaccionó. Claro, vamos con la segunda parte de la historia. Esto no termina aquí. En eso, llegó el inspector y se llevó a ambos a la oficina. Cuando entramos a la sala, estaba la señorita Erika, el inspector y hasta la directora esperándonos, con Pérez y Colinao con sus ojos rojos. La directora nos habló sobre la convivencia. Dijo que la palabrita con, de la palabra convivencia, significa reunión y cooperación, y que cualquier falta de respeto que uno le hiciera a alguien por su origen, creencia, apariencia, género, etcétera, dañaba la convivencia. Pérez le pidió disculpa a Nahuel, y después Nahuel luego habló. Yo también te pido disculpa por pegarte. Lo que pasa es que yo soy mapuche y no me gusta que nos digan indios. Estoy orgulloso de mi herencia, pero siento que por ser mapuche tengo que esforzarme mucho más. Y los ojos se le pusieron llorosos. Colinao,
acción. ¿Cuál fue la acción? Le pega al Pérez. Ya, ¿cierto? Le Le pegó el puñetazo a Pérez en respuesta a su ofensa. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Lo llevaron mandaron a la inspectoría. Claro, eso mismo. los mandaron, claro, a inspectoría o dirección, tuvo que pedirle disculpa a Pérez y a explicar por qué reaccionó así, ¿cierto? ¿Y la actitud de Colinao? Está enfadado. Más o menos. Ya, Enfadado. Luego se sintió con culpa. ya también, ¿cierto? Súper. Entonces dice, se ofende con facilidad, reacciona con violencia, pero se da cuenta de su error y le pide disculpas a su compañero, ¿cierto? Porque él, digamos que tampoco reaccionó muy bien. Para hacer la verdad, no reaccionó bien. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos personajes, ¿cierto? Tienen diferentes actitudes. Ambos cometen diferentes acciones y las consecuencias, bueno, hay una consecuencia en común, que los dos se tuvieron que ir a la inspectoría, pero, ¿cierto? A uno le llegó un puñetazo, ¿cierto? Y yo creo que va a ser una marca que le va a quedar por harto tiempo. Ya. Ahora, observen las imágenes. Están ordenadas del 1 al 6. Igual los que no quieren hablar pueden participar por el chat, para que también puedan hacerlo. ¿Ya? Ustedes están viendo una historia solo a través de viñetas, ¿cierto? Y están viendo que toda la historia comienza en una sala de clases, ¿cierto? Y alguien que está haciendo ¡ip! 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 ¿Cierto? Ya. Y va pasando una serie de cosas, ¿cierto? Y uno de nuestras, bueno, yo creo que varios en su mente en este momento se están contando la historia con solo ver la imagen, ¿cierto? Y entonces podemos decir, ¿cuál es la acción? ¿Qué pasa ahí? ¿Que tiene hipo? Ya, Emilia, también. Emilia, recuerda que puedas activar nomás el micrófono. Que tiene hipo y que no, y que intentaron muchas formas, pero tuvieron que asustarlo para que se le quitara el hipo. Ya, pero la acción es solamente que tiene hipo. Otra acción, lo que dice la Violeta, ¿cierto? Que intentaron hartas formas para quitarle el hipo. ¿Cuál es la consecuencia del hipo? Esto está como implícito. Que a la gente como que la ¿Está molesta. molestando a las personas? Ya, una puede ser que molesta a las personas que están a su alrededor. Otra, ¿qué puede ser? Que Yo creo que, yo no sé si ustedes han tenido hipo, pero es súper molesto. yo sí. ¿Ya? Es súper, Entonces, pero súper estresante. es muy estresante. De hecho, cuando vi estas viñetas, yo me acordé de un capítulo, bueno, que yo veo Macha y el oso, en un capítulo de Macha y el oso cuando a la Macha le dio hipo. ¿Ya? Entonces, sí, y estaba todo el rato intentando y el oso le estaba intentando quitar el hipo. Emilia, dime. Que una vez una persona tuvo hipo como por una semana, creo que era, y al final lo llevaron al hospital y murió ahí porque no le podían parar el hipo. Creo que hay una enfermedad, ¿cierto, Emilia? Que es de eso, que personas que tienen hipo así como crónico. ¿Franco? Es que un día yo puse curiosidades de la vida y me salió que un señor por 69 años tuvo hipo. Es terrible. Claro, y si ustedes se dan cuenta, ahí... Profesor. ¿Sí? ¿Qué me habló? Que me acuerdo de una vez que estábamos de vacaciones con mi papá. ¿Ya? Estábamos durmiendo y entonces yo le dije que tenía hipo. Ay, se le bajó el volumen solo a la tablet. ¿Sí te escucho? Volví a bajar. Ahí está. Ahora sí. Ay, está volviendo. Pero si te Ya, escucha, ahora si te sí. escuché. Bueno, entonces yo tenía hipo y intentamos todas las formas que salían en internet para quitarse el hipo y creo que al final se me quitó. Un día estuve, en realidad, en el colegio, en realidad sí estuve en el colegio este mes.
Creo que el viernes ese que hicimos el afiche de Charlie. ¿Y también andabas con hipo? Charlie y el gran ascensor. Sí. Creo que tenía hipo. Bueno, ustedes saben que el hipo es una alteración del diafragma, ¿cierto? Pero la verdad que Sí. trae muchas consecuencias. Y ustedes pueden ver que... Así como que se ustedes- queda saltando. Claro, y ustedes solo con ver las viñetas pudieron descubrir la acción, ¿cierto? La consecuencia, ¿cierto? Y hagamos la actitud del personaje, porque él se ve como muy afligido, ¿cierto? Porque al principio yo creo que a todos cuando nos da hipo es como, ah, ya hipo. Pero después, cuando esto no se pasa, se aflige, ¿cierto? El niño y comienza a buscar diferentes cosas para poder ayudarlo hasta que yo me imagino que debe ser el amigo, el papá, no sé, o alguien mayor, el hermano, ¿cierto? Que lo asusta y logra quitarle el hipo. Y una vez a mí me dio hipo en una piscina. Yo tenía hipo en la piscina porque por el trabajo de mi madrina hay todos los diciembre hay una fiesta de verano en su jardín. O sea, no en su jardín, pero había una piscina y a mí me dio el hipo. Y yo estaba con mis tíos que no son para nada cariñosos. Son cariñosos cuando quieren, casi nunca. Entonces, yo me metí a la piscina, era profunda, estaba como en el ladito, no tan profundo. Y mis tíos me dijeron, ven, y ellos estaban en la profunda y yo, ya está bien. Y seguía con el hipo no se me pasaba. Y ellos lo que hacen es, uno se hundió, me agarró de los pies y el otro me hundió. Yo creo que conté como hasta 15. Y yo estaba asustada y mis tíos me sacan y yo así dije, no me quiero volver a meter. Mis ¿Pero tíos se se te pasó tuvieron el que hipo? salir y cuando ya no había casi nadie en la piscina, ahí me metí yo. Ah, No voy a sí, sí. correr el riesgo de nuevo, pero se me pasó el hipo. Pero se te pasó el hipo, ¿viste? Ya, chiquillos, vamos a leer el mito, que es un mito, de Perseo y Medusa. Es un mito cortito, así que lo voy a leer rápido. Hace mucho tiempo vivían en la región del Monte Atlas unas hermanas espantosas conocidas con el nombre de Gorgonas. Una de ellas, la más terrible, se llamaba Medusa. Tenía serpientes en lugar de cabellos y todo aquel que la miraba directamente a los ojos quedaba convertido en estatua de piedra. Durante años, muchos héroes valientes y bien armados habían llegado a la región del Monte Atlas para destruir a Medusa sin resultado. Todos fueron petrificados por la horrible criatura. Hasta que una vez Perseo, hijo de Zeus, recibió el encargo de destruirla. Para llevar adelante la hazaña, el joven contó con las sandalias del dios Hermes, con las cuales podía volar, y con la capa de Hades, que lo volvía invisible. También llevaba una espada y un escudo de bronce, tan liso y pulido como un espejo. Así llegó a la región donde habitaba Medusa. Cuando Medusa advirtió la presencia del joven, comenzó a moverse de un lado a otro, agitada. Le gritaba cosas espantosas, mientras las culebras de su cabeza se agitaban y silbaban con furia. Sin embargo, por más esfuerzo que hizo, no logró que Perseo la mirara en la cara. Agotada, Medusa se quedó dormida. Entonces, Perseo se acercó sigilosamente y aproximó el rostro de Medusa al escudo de bronce. De esta manera, cuando la horrible abrió los ojos, lo primero que vio fue su propio rostro reflejado en el escudo y quedó petrificada. Así fue como Perseo pudo dar fin a la temida Medusa. Esto es un mito griego, ¿cierto? Pregunta. Ahí está la imagen de cuando... ¿Quiénes son los personajes principales? Perseo y Medusa, po. Perseo y Medusa, ¿cierto? Está claro, más encima el título lo decía. ¿Qué acciones lleva a cabo Medusa y qué consecuencias tenía? ¿Qué hacía ella y qué consecuencias tenía para las demás personas o dioses? Miraba a la gente al rostro y se convertía en piedra a las personas. Claro, ¿cierto? Como tenía estos cabellos de serpiente, los miraba y los transformaba en piedra. Era una malula. ¿Qué acciones llevó a cabo Perseo y qué consecuencias tuvo? Quiso matar a la Gorgona y la mató. Claro, ¿cierto? Ahí estoy viendo también el chat, súper.
logró cansar a la medusa. Esa fue la acción, ¿cierto? Se durmió. Y cuando despertó, ¿qué hizo? Fue súper astuto, porque puso el escudo que tenía era como espejo, ¿cierto?, frente a ella y la transformó en piedra. Ahí le cortó la cabeza, ¿cierto?, y la pudo tener en sus manos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ahí, Tía, ¿qué persona no quiere tener una cabeza llena de serpiente en la mano? para convertir a las y personas. luego Perseo se la regaló a No, yo digo para después tirársela a la persona que te cae mal y que ella se muera, no tú. Bueno, se supone Luego que... Perseo le regaló la cabeza a Atenea y del cuerpo de la gorgona salieron dos güeyes. Un caballo llamado Pegaso y un gigante. Ajá, ¿viste? Ahí se conoce toda la historia. Mitología Perfecto. griega, su máxima expresión. ¿Mides? Claro. Sin Y si se sentido. dan cuenta... Ah, otra pregunta. Espérense, todavía no terminan las preguntas. Y ¿Qué por cierto, el ambiente, padre fue Poseidón. ¿Qué ambiente físico está presente en el mito? En el mito me faltó ahí. Estaban en un monte. En un monte, ¿cierto? En una región de un monte. Ahora, ¿qué ambiente psicológico está presente en el mito? Si lo pensamos, miren, yo le voy a decir la respuesta que puse, yo no sé si están de acuerdo conmigo. Yo le puse que suspenso, porque ya no se sabe lo que pasará, porque yo me imaginaba que varias personas habían ido a derrotar a esta medusa, ¿cierto? Que se supone que era horrible, terrible, ¿cierto? Y que después llegó Perseo, y nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Entonces no sabíamos si Perseo iba a lograr derrotarla o no. Entonces puede ser como suspenso. Ahora, si yo lo veo en vivo y en directo, a lo mejor me daría miedo. O a lo mejor no me daría nada, ¿cierto? Pero depende de la persona. ¿Y qué ambiente? Tía, yo me siento como una persona rara. Es que, tía, yo me río de cuando le disparan a alguien. ¿Quién se ríe? Yo me río. Pero Es eso más también es para mí una es más reacción. divertido un funeral. Soy como insensible en los funerales. Oye, a mí no también me lloro en los divertía la funerales, no muerte. lloro por ninguna persona. Pero eso también es una actitud. A mí igual. Es una actitud. Es como de quién Dependiendo de llora la en los situación, si funerales. muere alguien es gracioso. Claro, Eso dependiendo- Dependiendo de la situación. Es que, por ejemplo, nosotros Mira, nos reímos de la muerte porque pensamos que parte- es algo estúpido pensar que alguien se murió de una manera tan Por ejemplo, absurda. si en como cuando le cortaron el brazo al se vendedor. tropeció y se tropezó y se murió, te vas a reír, pero en cambio, si se muere tu abuela de cáncer, no. Ah, una Yo cosa, me claro. río. Ahora, Yo ¿qué no- ambiente? yo- Pero, yo Si se siento muere que tu abuela, si se muere tu cuando se abuelo, si murió se mi muere tu abuelo, papá, no si se muere tu lloré. mamá, si se muere tu tía, si se muere No tu seas tío, si se muere así. tu canario, si se muere Güey, tu yo no perro, lloré. ahí sí que da pena. ya, Yo pero no lloré escuchen, cuando murió pero mi escuchen. abuelo, respétame. Ya, miren, lo que pasa Yo es no que lloro. todos tomamos las cosas de diferentes formas. Ya, hay personas que son más sensibles y otras personas que no, y no quiere decir que las personas no sientan las cosas. Ya, por eso hay que de repente ser más abierto. Cuando te dicen, ay, ya no debió haber sentido nada porque no lloró. Ah, pero eso no quiere decir que uno no lo sienta. ¿Ya? Después ahora dice, ¿qué ambiente social está presente en el mito? Social. Social tiene que ver con el lugar, pero no el lugar físico, sino como el social. ¿No saben? Ya, yo les voy a decir la respuesta. Espérenme. Si es que sale algún día. Ahí sí. Esto es un mito, por lo tanto ocurrió hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Claro, y donde vivían dioses y héroes, ¿cierto? Entonces, ese es el ambiente social. ¿ya? Ay, tía, Tienen los que héroes con la imaginar. capita. Claro. Usaban capita. No sé si con la capita, pero héroes. Ay, Ya, esta es otra Ok. historia, pero también es cortita. Dice, se llama El Pica Pedrero. Es un cuento popular chino, ¿ya? No tiene autor. Había una vez un hombre que trabajaba como pica pedrero, como el que está en la imagen. Cada día iba a una zona rocosa y cortaba trozos de piedra para fabricar tumbas o casas. Conocía bien las distintas piedras y, como era trabajador y cuidadoso, tenía muchos clientes. Cierto día, un hombre rico le cargó una piedra específica. Cuando fue a entregarla a su casa, vio allí todos los objetos bellos. Vio cosas que jamás había soñado que existieran. Y desde ese momento, su tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga. Un día, mientras picaba una piedra, pensó, oh, si tan solo fuera un hombre rico y pudiera dormir en una cama con sábanas de sedas,
¿qué feliz sería? Al instante, espérense, ok, me voy a achicar para poder leer todo. Al instante escuchó una voz que le decía, tu deseo ha sido escuchado, un hombre rico serás. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Así que pensó que había sido una fantasía y recogió sus herramientas. Pero al acercarse a su casa se detuvo asombrado porque en lugar de la humilde cabaña de madera donde solía vivir, se erguía un bello palacio amoblado espléndidamente. Lo más espléndido era la cama, muy parecida a aquella que había envidiado. Se sintió pleno de alegría. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se acostumbró a la nueva vida y olvidó por completo su antigua condición. El hombre estaba muy aburrido porque nunca había aprendido a entretenerse. Se sentó junto a la ventana para ver qué sucedía en la calle y vio pasar un carruaje conducido por hombres en uniforme azul y dorado. En el carruaje iba un príncipe y un siervo. Sostenía sobre su cabeza una sombrilla dorada. ¡Oh! Si tan solo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje, protegido de los rayos del sol por una sombrilla dorada, qué feliz sería, pensó el picadero mientras el carruaje desaparecía a la distancia. Y la voz dijo, tu deseo ha sido escuchado, príncipe serás. Y al momento era un príncipe y estaba en un carruaje conducido por hombres con uniformes. La envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su cabeza por un siervo. Todo lo que su corazón había ansiado era suyo. Sin embargo, no fue suficiente. Obviamente el texto continúa porque es muy largo. Ya tengo más. Ya. Preguntas. ¿Cuáles? Ustedes me van diciendo sí o no. ¿Ya? O si quieren pueden participar con los dedos, algunos también o por el chat. ¿Cuáles son las consecuencias que se desencadenan del hecho que el picapedrero se convirtiera en un hombre rico? Primera. Joaquín. Ramiro. La primera. A ver, el picadero era un hombre trabajador que tenía muchos clientes, ya, sí, por ahí comenzó, claro, por ahí comenzó, ¿cierto? Tienes toda la razón. Su Damián, trabajo se volvió pesado a causa de envidiar a su cliente rico. sí, ¿sí? Ujú. Damián, Pero cuando se volvió rico, ya no era un picapedrero. claro. Ya, ahora, ¿él se sintió pleno de alegría por su nueva casa llena de comodidades? ¿Sí o no? ¿No? Yo creo que al principio sí, Sí, al inicio, pero después no. pero después como que no, ¿cierto? Ya después dice, una voz misteriosa le anunció que su deseo se volvería realidad. Eso como que no tiene mucha cierto porque, Sí, o sea, no es una consecuencia, pues una acción que lo llevó a la consecuencia, ¿cierto? De que él siempre quería más. Olvidó su antigua condición de picapedrero y se aburrió. sí. Sí. Y pensó que la voz era producto de su imaginación y volvió a su casa. Se supone que la voz está, ¿cierto? Le concedía todos los deseos, pero si está dando una lección de la actitud del personaje, o sea, él no se iba a conformar nunca con nada, ¿cierto? Porque se supone que lo que está dando a entender el cuento es que las personas que van teniendo más se acostumbren a la realidad que tienen. Entonces después, ¿qué pasa? Que pasa un tiempo y se terminan aburriendo, como que se le vuelve rutina, ¿cierto? Ya, chiquillos, vamos a la escalera de la metacognición. Entonces, hoy día, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a ver que toda acción trae consecuencia y que eso lo podemos ver a través del relato, ¿cierto? De la literatura. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de una canción, comenzamos a verla, ¿cierto? Y de ahí a varios ejemplos, con varios tipos de textos y varias cosas, ¿cierto? O situaciones. ¿Para qué nos ha servido? Obviamente, si lo vamos a lo del lenguaje, para comprender mejor, ¿cierto? A los personajes y en qué ocasiones podemos usarlo siempre, en la vida cotidiana igual, porque ya sabemos que toda acción trae una consecuencia, ¿cierto? Y por ello tenemos que pensar bien lo que hacemos. Otra cosa. Chiquillos, recordar evaluaciones pendientes, hay varios que aún no dan la evaluación de unidad, ¿ya?
Yo a los que deben la evaluación del libro ya les avisé, ya, pero hay una Yo ya parte la hice. sí, dice algo. Recuerda estar al día, al día. Ahí me faltó una coma. Recuerda estar al día. Es una forma de respetarte a ti mismo, ¿cierto? El esfuerzo de tus compañeros y el trabajo de tu profesora. Si ustedes están al día, yo les puedo entregar los resultados luego. Si no, no puedo, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes hagan las pruebas. Yo les estoy dando casi una semana de plazo para que las den, ¿ya? Entonces, yo lo único que les pido es que las hagan, ¿ya? Porque si yo, los niños que realmente quieren saber su resultado luego, yo se los puedo dar, o si no, no puedo, ¿ya? Y poder tomar remedial en caso de que haya falla en alguna pregunta para poder solucionar y poder pasar ese contenido de nuevo, ¿ya? Profesora, ¿Mm? ¿ya se puede empezar a leer el libro? Sí, pues, este libro es para la semana después del 18 de septiembre, ¿ya? Y Quiero que es Sierra y Fabra, el el asesinato de la asesinato profesora de de lengua. lengua. Y en la prueba de unidad, ¿Profesora la asesinaron? No, no, el libro no haga está spoiler. haciendo una Profe, ¿está tarea. bien? En la prueba, Sí, en la prueba se decía que ¿Verdad? hablaba del Decía libro. que En el libro la profesora iba a decía asesinar. que la profe de lenguaje estaba matando gente, no al revés. sí, Yo por Iba a todos por asesinar el a título los... pensamos que así que la hagan las, estudiantes. por favor, por lo mismo, hagan las pruebas, ¿ya? Que no se convierta en realidad. ¿Ya? Profesora nos va a asesinar. Ya, chiquillos. ¡Está loca! Ya, sí, No, tía, tengo mucho por ¡Dios delante. mío! ya, lo otro, hagan las pruebas, no se olviden, voy a mañana mandar la cápsula con lo mismo de hoy día, algo cortito, y los que van mañana nos vemos entonces presencial. Eso sería la clase de lenguaje, terminé. Nos vemos mañana, profe. nos vemos Mira cómo mañana. me Nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao.